explicar por qué esa relación, o por qué tiene que ver. Relojes de sol son los instrumentos antiguos para medir el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Pero para medir el paso del tiempo, pero no solo diariamente, sino a lo largo del año. Diariamente por las horas, pero a lo largo del año por los días y por las estaciones y por los solsticios, equinoccios y el signo del zodiaco incluso. Voy a intentar explicar de qué trata todo esto a través de fotografías. Pero en esas fotografías, en ese conjunto de fotografías, hay 4 fases, hay 4 partes. El título es el reloj de sol de Badorrey. Es el reloj de sol de Zaragoza, de la zona de Badorrey, del Puente de las Fuentes. Pero ese es el más grande del mundo, veremos, hay allí un récord Guinness. Pero antes de ser el más grande del mundo, había otro anterior, más grande del mundo. Y entonces la primera parte de la foto es un pequeño homenaje a un reloj indio, que es ese que tenéis en la fotografía. Después hay otra parte, la segunda bloque de fotografías, es sobre un poco de historia, relojes de sol griegos, los primeros relojes europeos. La tercera parte vendría a intentar explicar por qué tienen que ver con la geometría y con la geometría esférica, el diseño de los relojes de sol. Y la última parte sí que está dedicada al reloj de Badorrey. Bueno, pues entonces empezamos, a ver si os... Bueno, este es un reloj de sol horizontal. Está en una ciudad que se llama Jaipur, en el norte de la India. Concretamente, este reloj se llama en indio lo equivalente a instrumento supremo, porque es un complejo de instrumentos dedicados a la observación astronómica. Y hay varios relojes de sol. Este es el más grande de ellos. Tiene 27, está dispuesto así, es un triángulo que tiene el triángulo agudo de aquí del vértice este más cercano, tiene 27 grados, pero es porque precisamente, intentaremos explicar después un poco por qué, porque precisamente la latitud de la ciudad esta india es de 27 grados. Y precisamente la altura también coincide que son 27 metros. Tiene unas escaleras por arriba, ves alguien que está subiendo por ahí por las escaleras, y una cúpula también arriba, que es también un observatorio del tiempo, con instrumentos para el tiempo, para los monzones, para los eclipses incluso. Está construido en el siglo XVIII. Esto es una pintura, y este es el reloj real. Y entonces las aristas de la hipotenusa del triángulo este proyectan las sombras sobre un semicírculo que hay ahí, a un lado y a otro hay un semicírculo que tiene unas graduaciones con las horas, y entonces la sombra que proyecta se lee por el borde de la sombra, se leería la hora. Este es el complejo indio. Este complejo se llamaría el equivalente a la traducción en español, sería instrumentos de medida, y aunque hay varios relojes de sol, ese que se ve ahí no es el que hemos visto antes, es otro que hay también, me parece que son 3. En conjunto son 19 instrumentos de astronomía en este complejo. Esta es la localización en el mapa de la ciudad de Jaipur, en el norte de la India. ¿Veis ahí el Google hace la indicación? El nombre del complejo en indio, bueno, es Yantar Mantar, y el significado es instrumentos de medida.
traducción al español. Bueno, este sí que es el nuestro ya, ¿no? El otro hemos dicho que tenía 27, el otro hemos dicho que tenía 27 metros de alto y este tiene un poco más de 30 metros. Está inclinado también. Más fácil sería que fuera perpendicular al suelo, con lo cual se soportaría mejor. Pesa 50 toneladas. Luego imaginaos el anclaje que hay que poner de hormigón armado para sostener la fuerza esa que hace, la palanca que hace. Y el ángulo ese, no es, como el otro, no es caprichoso tampoco. El otro era 27 grados porque está en el paralelo 27 en la ciudad de Jaipur, pero este tiene 41 grados porque nosotros estamos en el paralelo 41. Nuestra latitud es 41 grados. Esto es una foto actual de cómo está ahora. Bueno, pasamos ya a explicar un poco lo que es un reloj de sol. Ya esto es una fotografía también de un reloj horizontal más pequeño, y ahí hay un palo vertical, lo veis ahí, con un nodo encima para que proyecte una sombra, y sobre ese plano horizontal, y esas líneas que aparecen ahí son las líneas horarias, esas líneas que todas tienen el mismo origen en el vértice S, todas salen del mismo sitio. Son líneas horarias para saber la hora solar en la que estamos. Estos ángulos no son iguales. Es simétrico respecto de la bisectriz del cuadrante, ¿de acuerdo? Pero los ángulos esos donde ponen las líneas horarias no son iguales, y lo veremos en el reloj de sol nuestro, en el de Badorre. Y por cierto, hay otras curvas ahí, se llaman curvas de declinación, es las que indican el día del año en el que estamos. Bueno, ahí en concreto solo son 3, porque una profusión de líneas estropearía, digamos, el diseño del reloj y la visualización. ¿Ves las 3 líneas esas que tienen? Son curvas, son hipérbolas, y esta línea de aquí, más próxima al señor ese que está en la fotografía, cuando la sombra va por ahí, indicaría el solsticio de invierno, el 22 de septiembre. El día que la sombra va por ahí es el 22 de septiembre. El día que la sombra va por esa línea que cruza, son los equinoccios. Puede ser el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, ¿de acuerdo? El equinoccio de primavera acabamos de pasar por el equinoccio, ¿no? Fue el domingo el equinoccio de primavera. Pues los relojes de sol que tienen marcada precisamente esa línea, el día 20 este año, porque era bisiesto 21 de marzo, la sombra pasa por ahí. Y la otra, que es cuando el sol está más alto, corresponde al solsticio de verano, el 21 de junio. Por tanto, la sombra siempre irá entre una hipérbola y otra, ¿de acuerdo? Y por el medio pasará 2 veces. En la inclinación, los ángulos del triángulo recto la latitud corresponde a 40.5, lo ponía ahí, 40 grados y medio, y están apuntando al norte. Intentaremos explicar por qué, con algunos dibujos. Este indica también las medias horas. El reloj de sol está hecho para una latitud de 35, PM por la tarde, por meridian, AM por la mañana. Hay que orientarlo al norte, es el mediodía, a las 12, ¿no? Es el mediodía. Bueno, y ahora llegamos ya a un poco de historia. Este es un reloj de sol egipcio, portátil. Se supone que lo llevaban los viajeros, lo llevaban consigo la gente que tenía que ir de un sitio a otro. Y esto es lo que se llama un reloj de sol de altura. De altura porque depende de la altura que sale el sol, la sombra es más larga o más corta. Depende de la hora, quiero decir. Por la mañana, cuando sale el sol, si yo me fijo en mi sombra, es muy larga porque el sol está muy bajo.
Pero conforme va pasando el día, conforme va avanzando el día, el sol está más alto y mi sombra es más corta. Y es más corta justo al mediodía, cuando el sol está más alto. Y por la tarde, cuando el sol está más bajo, va bajando el sol, se va alargando la sombra. Luego apuntaban esa varilla y ese dispositivo, la apuntaban al sol y depende, tenía ahí unas marcas, en esa barra tenía unas marcas, depende de, estaba graduado con las horas y depende de la altura del sol, era más larga o más corta. Esas son las marcas. ¿Sí? Pero también lo que hacían era inclinar también esa barra, también tenían, depende de la época del año que estaban, la inclinaban más o menos porque el sol está más bajo, más alto. Entonces jugaban con las dos cosas. Esto es un reloj de sol griego. Entonces es una semiesfera y lo que hace la sombra, el movimiento es de la sombra, lo que intenta es reproducir el movimiento del sol en la bóveda celeste. Entonces, cuando hay, por ejemplo, que la sombra está marcando, es la sombra más corta, eso indica que es justamente el solsticio. Dibujan un paralelo en la semiesfera cuando es el solsticio de verano, y justamente es eso. La sombra va avanzando, el sol está más bajo, y dibujan el otro paralelo que es el equinoccio de primavera, o de otoño en este caso, si primero dibujan el otro. Y después finalmente dibujan el solsticio de invierno, esos tres paralelos, y entre esos dos paralelos se mueve todo el año el sol, entre esos dos se mueve. Lo que hacían después era dividir esos paralelos todos en partes iguales, unirlos, y tenían los meridianos, y con eso dividían las horas de luz de todos los días en las mismas partes, en 10, 8, las que fueran, con lo cual las horas eran distintas dependiendo de la época del año que estaban, porque claro, el día en verano es más largo y las horas, si dividen en las mismas horas, eran las horas distintas, ¿de acuerdo? Depende del verano o del invierno, eran distintas. Se llaman horas temporarias cuando son distintas. Ese es el mismo, pero decían, claro, si el sol, si la sombra no va a ir por la zona esta de aquí, ¿para qué voy a gastar tanto el ahorro de medios, ¿no? ¿Para qué voy a gastar tanto material? Del mismo tipo. Bueno, ese es uno ya casero. Alguien dijo, bueno, ¿y por qué hay que poner una lata, una semiesfera, y es un botón, un hilo y un botón, ¿no? Entonces alguien dijo, ¿para qué voy a hacer tanto de poner el marcador en medio y tal? Entonces, simplemente con un hilo y un botón, sería capaz de reproducir el movimiento del sol a lo largo de todo el año. Están las marcas ahí hechas a mano del movimiento del sol. Es la misma idea que el otro. Esto es Roma, el campo de Marte, y estaba dedicado al emperador Augusto. El reloj de sol es un obelisco, el marcador es un obelisco, traído de Egipto, indicaba la dominación, era como un símbolo de la dominación de Egipto por parte de los romanos. A la derecha está esa casa que hay, es un centro de culto, es el Arapacis, y era un centro de culto a la paz romana, a la paz que Augusto había traído a Roma. Y al fondo se ve el mausoleo de Augustus también. El camino ese es la Vía Flaminia. Es una ruta que va desde Roma hasta el Adriático, hacia el norte. Existe todavía, pero ya no es. Hay una autopista en paralelo, otras carreteras. No soporta tráfico apenas.
Y el diseño de este reloj es una pintura del siglo XIX. No existe actualmente el reloj solar este. Y se supone que solo estaban marcadas las líneas de esas curvas, las líneas que señalan la fecha del año, porque las otras es un diseño actual, es un diseño científico, y se supone que no estaban, ¿eh? Bueno, seguimos con un poco de historia, pasamos de los romanos a los árabes, porque se cree precisamente que los árabes fueron los primeros en utilizar el tipo de reloj paralelo, el marcador paralelo al eje terrestre, con la latitud, con la inclinación correspondiente a la latitud. Este es un reloj de sol portátil también, con su brújula, y hay una brújula para orientarlo porque tienen que mirar al norte. Está ahí la brújula, no es el mejor indicador del norte, la brújula, porque indica el norte magnético, que no coincide con el norte geográfico, que es el que tienen que estar orientados los relojes de sol. Está en el British Museum, como no, este reloj. Y este es uno, seguimos con, ahora pasamos a relojes europeos. Este es un reloj vertical. Para hacer los relojes verticales, la cuestión es proyectar ese marcador que tenemos horizontal, simplemente proyectarlo hacia la pared. Este es un reloj que está en la Universidad de Cambridge, en el Queen's College, y es realmente curioso. Bueno, en primer lugar es curioso porque no se ve nada, hay tantas líneas, ¿verdad? Hemos comentado que si hay muchas líneas, lo que hacen es, en fin, estropear la manera de ver la sombra y ver cuál es su significado. Aparecen las líneas esas horarias, líneas de declinación con los símbolos del zodiaco porque cambian de un paso a otro, pero aparecen también líneas que indican el azimut, el ángulo del sol respecto de la dirección norte y sur, la altura del sol, el ángulo de la altura, la salida y puesta del sol, la línea del horizonte, la parte de arriba. Pero es curioso porque abajo aparece una tabla que indica la corrección que hay que hacer cuando en vez de la sombra del sol estamos viendo la sombra de la luna, cuando es luna llena, por supuesto, porque si no, no hace ninguna sombra. Entonces aparecen ahí correcciones para la luna también. Ahora proyectará una sombra sobre la pared con la varilla esa, y entonces son las correcciones que tendría que hacer, depende del día donde estoy, depende del día del mes, las correcciones que tendría que hacer para conocer la hora de forma aproximada. O sea que los relojes de sol también pueden ser relojes de luna. Este es otro reloj británico también, que está en una ciudad al suroeste de Inglaterra, ¿sí o no, José Antonio? Es una ciudad que se llama Chichester, que visitamos precisamente con José Antonio. Y esto está en la pared sur de una catedral gótica de Chichester, que es única en Inglaterra porque las campanas las tienen en una torre aparte, y en ese sentido es única en Inglaterra. Y aparte también porque hay muchos turistas que van a ver los halcones peregrinos que anidan en las repisas de las ventanas de la catedral. Es un halcón peregrino. Vale, acabamos ya la parte histórica y esto sería ya la parte geométrica, la parte matemática. ¿Alguna cosa que queréis preguntar? A ver, entonces aquí explica esa línea que aparece la digamos que sería el marcador del reloj de sol.
arranca, fijaos, del paralelo ese verde, ese paralelo, ese círculo, ese paralelo verde, esa es la latitud del lugar donde estaría ese marcador. La latitud es el ángulo ese que aparece abajo, que está en rojo, el arco ese que está en rojo, ¿de acuerdo? Y entonces, al dibujar un ángulo, el mismo ángulo, justamente, que forme con la horizontal en ese lugar, con la línea horizontal, con la tangente esa, pues hace que esa línea sea justamente paralelo al eje de la Tierra. Porque tiene los lados perpendiculares, porque los dos triángulos tienen lados perpendiculares. Y los ángulos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Pueden ser iguales o suplementarios. En ese caso, al hacerlo así, son iguales. Eso es... Vamos a intentar ahora ver un poco, rápidamente pasar con el reloj de Baudrey. Pero esa es la forma de colocar los relojes de sol, los marcadores de los relojes de sol. Con la latitud del lugar y apuntando al norte, ¿lo veis? Tiene que apuntar al norte. El sentido de giro de la Tierra ahí también. Y esto es la declinación, depende de la época del año, el ángulo de incidencia de los rayos de sol, la declinación del sol, de cuando es verano, cuando es invierno. Lo que hace eso, que la Tierra esté inclinada cuando gira alrededor del Sol, lo que hace es que para nosotros, un observador, cuando ve salir el Sol el verano, cuando lo ve salir en el verano, lo ve detrás nuestro, nos tenemos que girar para ver salir el Sol. Cuando sale el Sol justamente el domingo, lo tenemos al este, justamente al este. No me tengo que girar, bueno, tengo que girar hacia la izquierda solamente, pero no hacia atrás. Y cuando es invierno, sale por delante nuestro, cuando estamos orientados, cuando miramos al norte, sale por delante, ¿de acuerdo? Pues eso también hace que cuando pongo un marcador, donde pone la Z, ese que pone GZ, cuando pongo un marcador, los rayos del sol lo que hacen es hacen un cono, ¿de acuerdo? Digamos que la punta del marcador es justamente donde está la división esa de los dos conos. ¿De acuerdo? Entonces, depende de la inclinación del Sol, gira alrededor, el Sol gira alrededor del marcador, porque precisamente se ha puesto paralelo al eje de la Tierra, y aunque son 6.000 kilómetros, 6.300 kilómetros al eje de la Tierra, pero la distancia al Sol es tan grande que prácticamente es como el Sol girar alrededor de ese marcador, ¿de acuerdo? Y la declinación del Sol hace que eso sea un cono. Justamente en la primavera hace que eso sea un plano, pero del verano al invierno ese cono va cambiando, como cuando un día de lluvia que hace viento, como cuando salgo con el paraguas y el paraguas, lo habéis visto que a veces se sube hacia arriba, ¿no? El aire lo sube hacia arriba, el cono ese hacia arriba y después yo lo bajo. Pues ese movimiento de los conos es la declinación del Sol. Cuando los conos esos, cuando el cono corta un plano, cuando el cono corta un plano, que es donde proyecto la sombra, es un plano que va cortando a los conos, ¿de acuerdo? Pues depende de la inclinación, depende de la latitud donde estoy, produce un tipo u otro de curvas. En nuestra latitud produce hipérbolas. ¿De acuerdo? En el círculo polar ártico produce parábolas. Dentro del círculo polar ártico produce elipses. Y justo un reloj de sol en el círculo polar ártico es una circunferencia. El cono corta una circunferencia. Son los 4 tipos de curvas de cortes de un cono con un plano. Se llaman curvas cónicas. ¿Cómo se iban a llamar si no? Curvas cónicas. ¿Las habéis estudiado en primero de bachillerato? ¿Sí? Algunas de esas curvas cónicas, la elipse y la circunferencia, aparecen también cuando me voy a hacer el bocadillo y corto
el cilindro, el chorizo o el salchichón en vertical o con un plano inclinado. Son también el vaso de agua, también el vaso de agua. La linterna, los focos también. Un punto de luz que se proyecta. Los bordes de una volcán de central nuclear en forma hiperbola, ¿no? Los bordes de un volcán de una central nuclear. Las chimeneas de las centrales nucleares son paraboloides hiperbólicos también, son hipérbolas las secciones. Sí. Los focos del coche son parábolas. Bueno, ese es el efecto también, el efecto de la declinación del sol sobre el reloj de sol. La sombra más larga y más corta. En el invierno la produce más larga y en el verano la produce más corta. Bueno, esos son los planos horarios. Eso es para dividir el cono en 12 partes o en 24 partes, ¿de acuerdo? Para hacer las horas, dividir en las horas que queramos. Entonces esos planos, cuando cortan al plano el otro, donde se proyecta la sombra, hacen las líneas horarias. Si el plano de corte con ese haz de planos es perpendicular al eje, a la arista, todos los ángulos son iguales, pero si es inclinado, como es el caso de nuestros relojes de sol, del de Baudot-Rey, los ángulos son distintos. Es simétrico, pero los ángulos, conforme nos vamos alejando de las 12, los ángulos se van haciendo cada vez mayores y lo veremos en el diseño, cómo están las líneas, como veréis, los puntitos de los minutos cada vez están más separados. Bueno, ese es un reloj de sol ecuatorial, entonces eso es cuando cortamos el haz de planos por un plano vertical, todos los ángulos son iguales. Entonces ahí el plano de proyección es justamente perpendicular al marcador ese y hace que todos los ángulos sean iguales. Y a partir de este es cuando se generan todos. A partir del plano ese que está en el medio de los dos, del diedro ese recto, pues las líneas de sombra se proyectan en el horizontal y en el vertical. Son las líneas de sombra. Tendría que dibujar más líneas de sombra. Bueno, hacemos un repaso rápido, seguramente. Quiero decir, la teoría geométrica tiene bastante que estudiar, ¿no? Evidentemente esto es solo un repaso por los asuntos más importantes que me han parecido a mí. Este es un reloj de sol portátil, de cartón, y entonces una vez que tengo el reloj de sol horizontal, pues esas líneas de sombra también se proyectan sobre el vertical. Sobre una pared que se supone que no está orientada al sur, precisamente, tendría que calcular la declinación de la pared para dibujar las líneas de sombra. Tendría que saber cómo está exactamente esa pared con la línea norte-sur. Esto precisamente indica cómo calcular la orientación de una pared, cómo hacer un reloj de sol para colocarlo en una pared. Esa línea punteada, que no sé si se ve muy bien, sería una plomada. Entonces, justamente cuando el sol está más alto, indica la dirección norte-sur, y calculando ese ángulo conoceríamos la declinación de la pared. Eso es, digamos, un sistema práctico, ¿no? Es la plomada que sobre la tabla esa que está sobre la tabla esa perpendicular a la pared proyecta una sombra en la dirección norte-sur. Es uno de los métodos de hacerlo. Es el más visual, pero no es el mejor. Bueno, y entonces ahora, ¿alguna pregunta de matemáticas sobre eso para responder? Hasta ahora de la parte esta. Ahora pasamos ya a la parte de nuestro reloj de sol, del reloj de sol de Baudot-Rey. ¿Alguna cosa? Bueno, este es en el 2006, en el año 2006,
se proyectó el reloj de sol de Badorrey. La instalación fue en 2009 y esto es una fotografía del periódico. Veis la localización, es el parque de Oriente, ¿no? Al fondo, la zona está de Badorrey, el camino a las Torres, o prolongación de Camino a las Torres, y ahí hay unos indicadores de camino de los equinoccios, de los solsticios y tal, pero todavía no se ha acabado el diseño del reloj. Eso no está todavía. Bueno, este es también un dibujo de cómo se suponía que tenía que quedar. Y ese camino que sale, ese camino central que sale al Camino a las Torres, ese sí que está hecho. Se llama Camino del Mediodía, porque justamente cuando la sombra va por ahí es el mediodía solar, cuando el sol está más alto, es justamente el mediodía, ¿sí? El sol del mediodía, más alto, más bajo, siempre lo tenemos en el mismo sitio, siempre está en el mismo sitio, es la dirección sur. Y entonces cuando la sombra va por ahí, más larga o más corta, es justamente el mediodía solar. Las líneas curvas esas son los solsticios, son hipérbolas. El más alejado que no está todavía, esa línea, es el solsticio de invierno, el más cercano es el solsticio de verano. Y la recta que cruza por el medio es el equinoccio, de primavera o de otoño. Y ese camino amarillo que va al Parque de Oriente, que tampoco está, se supone que se tenía que llamar Camino de las Tres, porque la sombra va por ahí a las 3, solar, ¿no? Lo construyeron en Huesca, lo trajeron en piezas, lo soldaron aquí y las grúas que lo colocaron. Es un tipo de acero especial, se llama acero corten. Es porque el óxido lo protege. El mismo óxido, en vez de estropearlo, lo protege. Habréis visto seguramente por las autopistas esculturas que son de ese tipo de... que a la vista parece bastante feo, ¿no? Pero es un óxido que protege el acero este. Antes de hacer la parte esa del semicírculo ese graduado, justamente una foto para que está alineado con el camino del mediodía, 5 Marzada en Badorrey, y esto es, si os fijáis cuando veis allí, si os fijáis en el extremo hay un pararrayos, y se supone que tenía que haber también una cámara web, que todo el mundo pudiera ver la hora de este reloj de sol. Y como al ser tan grande se aprecia perfectamente cómo va cambiando la sombra. En la toma de tierra, se ve la toma de tierra del pararrayos. Bueno, y esto es un símbolo que indica que si nos colocamos ahí, justamente somos el centro del universo y que todo... Nosotros realmente somos los que giramos, ¿verdad? Pero visto con otro tipo, con un movimiento relativo, ¿no? Seríamos nosotros el centro del universo, nos colocaríamos ahí y seríamos todo gira, todos los planetas y todo gira alrededor nuestro, es un simbolismo. Ese es ya con la parte esa del semicírculo ya graduada. Ahora lo vemos. Eso es como está actualmente ahora con el césped ese ahí. Bueno, y esto es... El reloj de sol tiene una anchura, el marcador tiene una anchura de 1 metro. Entonces, ahí cuando son las 12, leo la hora por las dos partes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por la mañana tengo que leer por la izquierda y por la tarde tengo que leer por la derecha, porque de otra manera no veríamos claramente cuál es la hora, porque
¿de acuerdo? Porque tendríamos que buscar el centro de la sombra. Entonces los relojes horizontales, cuando son grandes y tienen una cierta anchura, el marcador está diseñado así, para mirar la sombra por la izquierda, por la mañana por la izquierda y por la tarde por la derecha. Y justamente al mediodía, la sombra del reloj va entre las 12 de la izquierda y las 12 de la derecha. Las 12 y 10 minutos, las 12 y cuarto, ¿lo veis ahí? Las 12 y 20, las marcas de los 5 minutos, las marcas de los minutos, 12 y 16, 17, 18, 19, 20, y no solo en los minutos, es que entre medio hay unos puntitos. Es que el arco ese está dividido en 4 partes, y cada parte son 15 segundos. ¿De acuerdo? Luego fijaos la precisión que tiene, si el diseño es correcto, que es. Fijaos la precisión que tiene, cada 15 segundos, ¿de acuerdo? Pero estos puntitos, estos arcos de los minutos y de los 15 segundos y de los 5 minutos, estos arcos que son próximos a las 12, están más juntos que ahora en la siguiente fotografía que veremos, que cuando son las 4 de la tarde se aprecia que están más separados. ¿Lo veis que están más separados? ¿Lo veis? Es que el ángulo que hay entre las 4 y las 5 es más grande que el que hay entre las 12 y la 1. ¿Sí? Por algo que hemos comentado antes, hemos pasado todas las explicaciones geométricas rápidamente. Es que cuando corto un haz de plano por un plano inclinado, los ángulos que aparecen no son iguales. Son distintos. Cuando lo corto por perpendicular sí, pero cuando es inclinado no. Esta fotografía está hecha justo un poco antes de las 12, veis ahí el camino al mediodía, y entonces leería la hora, es por la mañana claramente esta foto, es por la mañana, leería la hora por la izquierda. Cuando estamos por la tarde leeríamos la hora por la derecha, ¿de acuerdo? Entonces cuando veis allí, aparte de que aparece la información, os enseñaré dónde aparece la información, que se ve claramente. Os dirá cómo leer la hora por la mañana, por la tarde, pero que os acordéis ya. Esto es justamente una fotografía que está hecha justamente al mediodía, justo a las 12. Entonces a la izquierda, bueno, casi, a la izquierda pasa por la marca de las 12 y a la derecha por la marca de las 12 también. Tiene un metro de ancho. La fotografía justamente en ese momento también, veis la sombra abajo, justo al mediodía, casi coincide, no exactamente, casi coincide con el camino ese que hemos comentado. Una fotografía también hecha desde el camino a las Torres para que se vea justamente la esfera aquella al fondo, que quiere simbolizar un asteroide, y donde está el panel con lo veis más aquí, un panel donde dice lo del récord Guinness, lo veremos ahora más cercano. Esto simboliza un asteroide con cráteres, y en los cráteres aparece la información de cómo leer el reloj de sol. Aquí aparece la información. ¿La veis ahí? La ecuación del tiempo también. Aquí es donde os dice que tenéis que leer por la mañana por la izquierda, la sombra, y por la tarde por la derecha. ¿Cómo leer la hora? Los pasos que hay que dar para leer la hora. Lo primero es leer la marca del suelo, evidentemente. Después hay que saber si estamos en verano o en invierno. Entonces en invierno añadiremos una hora, y en verano 2 horas. Estamos en el mismo meridiano que Greenwich, es el mismo meridiano, sin embargo nosotros ponemos una hora más. ¿Habéis visto el meridiano cuando se va hacia Tarragona, ¿no? En la autopista aparece el indicador del meridiano, sin embargo nosotros tenemos una hora más. Si es verano, por el ahorro de energía, por el supuesto ahorro de energía, cambiamos la hora y añadimos 2 horas. Y después todavía, si eso era poco,
tenemos que mirar la tabla esa, la tabla del tiempo, ¿sí? Viene originada esa tabla del tiempo, viene originada esa corrección, porque nosotros el año lo dividimos en 365 días y cada día en 24 horas. Pero desde que el sol está más alto a la siguiente vez que está más alto, de día a día solar, no es el mismo tiempo. Porque la Tierra, cuando gira alrededor del Sol, aparte de estar inclinada, cuando está cerca del Sol va más rápida, ¿sí? Y cuando está más lejos del Sol va más lenta, y eso hace que los días no sean exactamente iguales. Que cuando gira el Sol, al revés del giro y al lado de la traslación, no vea el Sol exactamente en el mismo sitio de día a día. Entonces aparecía una tabla de tiempo con las correcciones que tengo que hacer, depende del mes en las columnas, una tabla de doble entrada, y depende del día en las filas. Si veis allí lo veréis más detalladamente. Entonces tendría que sumar también los minutos esos que pone a la hora que estoy viendo y a la 1 o 2 horas. Bueno, habla también aquí de, al ser tan grande y tal, pues le afecta también los cambios de tiempo, se contrae y se expande, claro, eso afecta lógicamente a la precisión del reloj. Lo que el ser tan grande le favorece, en este sentido le perjudica. Y este es el certificado Guinness. Lo podéis ver allí. Bueno, ya para acabar, este dibujo intentaría explicar por qué no, dice, cuando vas a hacer un reloj de sol, dice, y por qué no pongo un palo vertical en el suelo, y cuando son las 11 marco las 11, y cuando son las 12, ¿entendí lo que quiero decir? Porque aparentemente eso es un reloj de sol, ¿no? Poner un palo en el suelo, poner un palo en la pared y hacer una marca cuando van pasando las horas. Pero este dibujo intentaría explicar que eso vale para un día, para ese día precisamente, pero no para todos los días del año, porque cada día tendría que cambiar, la orientación es distinta, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí si yo colocara un palo vertical en el punto A y hiciera la marca, pasara por la marca de la 1, ¿veis la línea que pasa por el 1? Hiciera la marca de la 1, ¿sí? Si por ejemplo es un día de, imaginaos que es el 21 de marzo, que estoy en el equinoccio, cuando llegara el verano, que fuera el solsticio, yo leería más de la 1, leería casi las 2, y sin embargo era una marca errónea, ¿eh? Porque si lo hubiera hecho esa misma observación el día 21 de junio, la dirección que me hubiera marcado hubiera sido hasta la 1, hubiera marcado distintas direcciones. Bueno, ese era un poco el razonamiento de por qué, si quiero conservar la dirección que sea para todo el año, tengo que seguir los pasos estos de la latitud, de la orientación norte-sur. ¿Hay alguna cosa más que queréis comentar? Bueno, pues entonces tenéis que hacer la promesa de estas vacaciones, ¿no? Los que no la han visitado el reloj de sol, vais a verlo esta vacaciones.